bienvenidas todos y todos. Para mí es un honor estar aquí y poder pensar juntos, reflexionar juntos. Estoy absolutamente convencida de que todos juntos podemos siempre más. Mi abordaje hacia lo restaurativo empezó cuando hace 40 años, siendo abogada, alguien me dijo que por favor los reventara a los deudores como lo había reventado a él. Y me generó una crisis existencial, porque yo estaba convencida de que no había venido a este mundo a reventar a nadie, pero era buena haciendo demandas ejecutivas en la provincia de Mendoza. Esto me hizo, como todas las cosas abruptas en la vida, me hizo dejar la profesión inicialmente y empezar a buscar a ver quiénes estaban pensando en qué era el conflicto. Y bueno, les podría hablar una tarde entera de todo lo que pasé y por dónde pasé, pero lo que comprendí es que el conflicto era un emergente dentro de la relación humana, un subsistema, si ustedes quieren abordarlo. Cuando no podíamos abordar correctamente conflictos, como decía Juan, no puede el derecho penal abordar el conflicto. En definitiva, lo que yo escucho es el derecho penal, y muchos de los aspectos del derecho todavía no se han dado cuenta de que el derecho regula conducta humana, conducta, vida humana y relación humana. Y aunque se repite 1000 veces, no se llega a la conclusión certera e inmediata de lo que eso implica. La vida nuestra, la de los humanos, es relación. Si yo les preguntara a cualquiera de ustedes qué es lo mejor que les pasó en la vida, no quiero que me lo cuenten, le pasó con otros. Si yo le pregunto qué es lo peor que le pasó en la vida, le pasó con otros. Somos seres en relación que hasta para nuestra propia reproducción y perpetuación de la especie debemos relacionarnos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos sido entrenados, hemos investigado en qué consiste una relación en donde el conflicto pueda ser abordado de manera tal que no genera violencia? Hoy todo esto se sabe. La ciencia de la conducta ya nos han dicho que una relación es saludable cuando tiene un nivel de confianza, y que la confianza la construimos entre muchísimos parámetros, pero para decirlo cortito, a través de la comunicación y el reconocimiento. Mientras un ser humano sea capaz de no reconocer a otro ser humano como su legítimo otro, como nos lo cuenta Maturana, va a ser muy difícil que podamos superar la violencia que emerge del conflicto no transformado ni resuelto. Entonces, ¿desde dónde nosotros creemos que lo restaurativo es poderoso? Justamente desde esa comprensión de que hay que restaurar no solo el daño material, sino la relación misma dentro de la cual el conflicto, el delito, la infracción se produjo. Y desde ese lugar, lo más importante es la educación. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a mirarnos de otra manera y a tratarnos de otra manera, para lo cual tenemos que desaprender los modos violentos en donde con ellos tratamos de modificar conductas. Cuando nosotros creemos que educar es obtener conductas por la fuerza, empezamos a generar la primera matriz de violencia entre nosotros. Educar es enseñar amorosamente los mejores modos de actuar, porque me sirven a mí, les sirven a los que me rodean y les sirven a la comunidad entera. Y entonces, cuando yo educo a alguien sabiendo que su vida tiene que ser el mayor bien del mayor número, yo empiezo
realmente a trabajar en la prevención y en lo restaurativo. Restaurar la comunidad. Restaurar la comunidad es reconocernos como seres humanos. Y en esto nosotros lo hemos trabajado desde el abordaje constructivo de conflicto, desde el abordaje positivo de conflictos, en donde hay una pléyade de autores que nos han enseñado cosas que son valiosísimas y a las cuales no le estamos prestando atención. Por ejemplo, Galtung, Premio Nobel de la Paz, noruego, Fundación Trascend. Dice, señores, la violencia directa es la consecuencia de la violencia cultural y estructural. Pero nosotros seguimos castigando, reprimiendo y puniendo la violencia directa. ¿Qué estamos trabajando? Para disipar la violencia cultural y la violencia estructural. Tenemos una autora aquí en el país, Beatriz Greco, que dice, la peor y esencial violencia contra un ser humano es que no sea recibido cuando llega. Y lo aplica a todos los órdenes. El que está debe recibir al que llegue y si no, cometemos una violencia fundamental. Entonces restaurar es a todos aquellos que han sido violentados, vulnerados y sometidos por los otros humanos a aprender el perdón. Y cuando hablo del perdón no estoy hablando del perdón divino ni del perdón de las iglesias. Hablo del perdón que todo ser humano le debe al otro por su propia imperfección. ¿Qué atrevimiento es no perdonar cuando yo mismo no puedo jurar que no voy a seguir dañando? ¿Y desde qué soberbia me tengo que colocar? Esto es restaurar. Restaurar es volver a creer en nosotros. Es poder empezar a disfrutar la fiesta de la vida. Porque cuando nos tratamos bien, cuando vivimos sin violencia, cuando nos escuchamos, cuando construimos juntos, cuando transformamos los conflictos, cuando decimos todos juntos podemos, nosotros estamos entrando en la fiesta de la vida, que es la recta relación entre las personas, la humana relación entre las personas basada fundamentalmente en la confianza. Del otro lado están los señores de la guerra. Muy del otro lado, pero hay que saber dónde se está. Y entonces, para mí lo restaurativo es ir y enseñar en las escuelas. Nosotros creamos un programa en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, bajo el gobierno del Frente, que se llamó Ruedas de Convivencia, y que bajó el nivel de conflictividad en las escuelas secundarias de la provincia en un 60%. Está totalmente estudiado, informado y a disposición de ustedes en el Ministerio de Información. ¿Y por qué lo logró? Porque introdujo el sistema de ruedas, que es una institución de carácter horizontal para la circulación de la palabra y la expresión de los descontentos. Y el primer principio de allí es restauramos la relación, porque cuando la relación es de carácter permanente, si no se restaura, allí tenemos un problema en cualquier organización, desde la más sencilla y central de la raza humana que se llama familia, pasando por la escuela, pasando por las organizaciones públicas y las organizaciones estatales. Eso para mí es usar lo restaurativo. Lo restaurativo suma. Por eso, nosotros trabajamos desde el gobierno, pero también trabajamos desde una organización no gubernamental. Y tengo que dar aquí especialmente gracias a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y al doctor Lamberto en especial, porque siempre ha abierto las puertas a la actividad de las organizaciones no gubernamentales que hemos venido a través de la enseñanza y la educación a formar en cómo resolver, transformar y superar un conflicto. Nosotros a los chicos les decimos que el conflicto es una oportunidad. Nosotros a los chicos les decimos que el conflicto es un GPS del cambio, porque cuando un conflicto se repite, quiere decir que hay algo que cambiar. Y cuando nos planteamos el cambio, jamás lo planteamos desde el avasallamiento de la voluntad del otro, ni siquiera para pedirle silencio.
Cuando nos planteamos un cambio de conducta en el otro, sabemos que hay solo dos caminos. Uno, exigirle el cambio, por lo tanto, utilizar la violencia, aunque sea el monopolio de la violencia elegido por el Estado o otorgado por nuestra sociedad del Estado, no deja de ser un acto de violencia. Y cuando nosotros obtenemos una conducta por violencia, tenemos que saber muy bien que se va a cumplir solo si somos capaces de vigilar y de castigar, porque cuando no miremos o no castiguemos, la conducta no se va a mantener. Cuando nosotros logramos un cambio de la conducta por persuasión, por educación, por consenso, por transformación, por cambio del estado de la mente, ahí el cambio es permanente. Y esto no lo digo yo. El acta constitutiva de la UNESCO dice claramente, ya que es en la mente de los hombres donde se forjaron las bases para la guerra, es en la mente de los hombres donde debemos ir a construir las bases para la paz. ¿Y qué quiere decir que tenemos que trabajar en la mente de los hombres? Tenemos que trabajar en la mente de los humanos, varones y mujeres, y tenemos que trabajar los mapas mentales. Si yo creo firmemente que el ser humano que tengo cerca es un peligro para mí, voy a reaccionar como reaccionan las bestias y me voy a defender. Y toda defensa es un ataque. Entonces ahí tenemos otra matriz de violencia. Mientras obtengamos conductas por la fuerza, en el nombre del mayor bien, yo quiero que mi hijo coma porque si no come se va a morir, y entonces le obligo a comer y si no le pongo un castigo terrible. Yo establecí entre mi hijo y mi propia persona una matriz de violencia. Ahora voy a tener que vigilar para que coma. Y si no, lo voy a tener que castigar. Y así con todas las personas con las que nos relacionamos. Para mí lo restaurativo tiene este poder, darnos cuenta de las cosas que hemos hecho mal, las cosas que no estamos trabajando para lograr una cultura de paz. Acá varias veces se habló de la necesidad de la pacificación y de una cultura de paz. Estoy totalmente de acuerdo. Los límites de violencia y dolor que el ser humano ha alcanzado en la sociedad en la que vivimos, y no me refiero ni a Santa Fe, ni a Argentina, ni siquiera a América, me refiero al mundo, son intolerables e incompatibles con la esencia de un ser humano, que merece ser feliz. Pero para eso la construcción es colectiva y el modelo es un modelo de restauración, de recuperación, de perdón y de transformación. Tengo mucho para contarles en las experiencias, pero una solita. El Hospital del Milagro Materno-Infantil de la ciudad de Salta hace 13 años que tiene un centro de mediación dentro del hospital. Ese centro de mediación, en primer lugar, atendía los reclamos entre los médicos y los pacientes y entre las enfermeras y los pacientes. Hoy trabaja los conflictos entre servicios dentro de los hospitales, por la confianza que logró, por habilitar algo que es la base central de la resolución o transformación pacífica del conflicto: hablar. Hablar hasta entendernos, hablar en forma no adversarial. Gracias, he tenido un gusto en compartir.